hacer un negocio en base a lo chicha era complicado porque, si bien es cierto, ya había una recepción y una percepción un poquito más abierta, aún es una lucha constante porque mucha gente lo ve y dice, ah, qué paja, qué chévere, me gusta esto, ¿no? Pero me gusta como para tomarle una foto y compartirlo, pero no como para considerar que me podía poner ese polo o que podría usar esa gorra o que podría tener ese letrero en mi jato, pues, ¿no? Es una lucha constante para poder enseñarle a la gente y que se den cuenta de que eso es también parte de ellos y como parte de ellos también lo pueden adquirir y lo pueden tener. Comencé a trasladar todo lo que había estado investigando sobre la cultura chicha para mí y tomo en cuenta el hecho de que la chicha había estado estigmatizada y que no había alguien que sea un abanderado y que diga, esto es chicha, amamos la chicha y todos somos chicha. Entonces dije, no hay esta vaina, alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo y ese alguien soy yo. Hola, estamos convencidos que cualquier acción que involucre pasión es arte. Bienvenidas y bienvenidos a Intervenarte Podcast. Hoy me acompaña un artista peculiar. Ha hecho de su marca llamada Nación Chicha una especie de colectivo que busca revalorar esas raíces de los migrantes andinos que llegaron a la capital peruana. La historia, para ayudarlos un poco a ponerlos en contexto, es particular. Una serie de oleadas migrantes llegaron a Lima a partir de los años 40, 50 y en adelante. Y una forma de mantenerse conectados a sus orígenes, cuidar su cultura y tradiciones, fueron organizar masivas reuniones de celebración que eran anunciadas en carteles, en panorámicos o en pósters hechos a mano con una tipografía y colores particulares que eran pegados en distintos puntos de la ciudad. Tantos años después, Bitcar Yapo, con quien converso hoy, hijo también de una familia migrante, encontró en este estilo gráfico una manera de aceptarse y de revalorar sus raíces. Desde entonces, Nación Chicha surgió con un concepto muy interesante. La chicha como cultura no ha muerto, se sigue reinventando en muchas manifestaciones. ¿Por qué nos cuesta tanto entender y aceptar desde dónde venimos? Yo soy Fabricio Serna, host de este podcast Intervenarte, y converso con personas que buscan cambiar el rumbo de su historia, de nuestra historia. Hoy, los cerros hablan gracias a Bitcar Yapo. Bitcar, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a Intervenarte Podcast. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti, mi querido Intervenarte. Gracias a ti en mí, en Nación Chicha. Si tuvieses la oportunidad de conversar con el Bitcar de hace 10 años atrás, ¿qué mensaje le darías? ¡Ah, su madre! Que se relaje un poco. Yo creo que la edad te da perspectiva. La edad no basada solamente por la edad, sino la edad por la experiencia. Ponte hace 10 años... Yo creo que cualquier persona de 25 o 26 años alucina de que lo que sabe, lo que cree, así es como son las cosas y así es como deben ser, ¿no? Y sucede que 10 años después, a tus 36, te das cuenta que, puta, qué huevón era, ¿no? O sea, de repente por ahí tenías algunas nociones de cómo debían ser las cosas, pero no todo era tan blanco y negro, no todo era tan exacto, no todo tenía que ser como tú querías que sea. Es un proceso que lo tienes que aprender, pues, ¿no? Y eso solamente te da la experiencia del tiempo. Sí, la juventud nos empuja demasiado por un lado al riesgo, que a veces está bien, pero por otro lado nadie nos enseña a contenernos, ¿no? Y creo que eso es algo que, la contención creo que es algo sumamente importante, aunque, o sea, yo mismo lo he pasado que deberíamos tener como un coach, ¿no? En el proceso de crecimiento en la juventud que te diga, oye, aguanta, tío, no patees el tablero tan rápido, Claro. ¿no? O no te arriesgues tanto. Claro, la típica patea de tablero, pues, ¿no? Cuando tranquilamente era como que ahora lo que yo pienso es que siempre van a haber problemas, siempre van a haber choncos, es lo normal en la vida, la vaina es cómo le das vuelta y cómo lo solucionas. Con el tiempo agarras más paciencia, más tranquilidad, más perspectiva, ¿no? Ya puedes ver las cosas desde diferentes focos de repente. ¿Cuál es el contexto de hace 10 años? ¿En dónde andabas? ¿En qué andabas? Estaba comenzando, digamos, como que mi vida y mi experiencia en agencias de publicidad. Y esta es una de las pateadas de tablero, ¿no? Sí, de alguna manera. Bueno, es que también hay pateadas de tablero, digamos que buenas, ¿no? Digamos que o sea, depende de yo con el tiempo lo ves todo. Por ejemplo, una de mis primeras pateadas de tablero fue que yo, para poder pagarme mis estudios, trabajaba en Kentucky. Ok.
en cocina, trabajé ahí como que 4 o 5 años para poder pagarme los estudios. Y después de 4 o 5 años como que ya dentro de la chamba ya tenía como que un rango, ¿no? Era como que el encargado del área de cocina, un tema así. Ah, escalaste, bien. Claro, pues, ¿no? O sea, tenía un rango de dirección, pues, ¿no? Pero dentro de la línea de producción, no gerencial ni nada, pues, ¿no? Y en algún momento habían habido como que, oh, puta, deberías ascender, pero yo era como que no se me pasaba por la cabeza. Entonces, cuando apenas termino de estudiarme, yo termino de estudiar y yo digo, renuncio, porque esta vaina yo no quiero seguir haciéndola nunca más. Yo era infeliz en mi chamba, hacía mi Claro. trabajo, pero era infeliz completamente, ¿no? Entonces, tal cual fui a la oficina de gerencia y pateé el tablero ahí, pues. Dije, renuncio, ya no quiero seguir con esto, ¿no? Y me dijeron, no, pero quédate, puedes hacer línea de carrera, pues, asistente de gerencia, puedes ir subiendo, y era como que no. Yo no he estudiado diseño publicitario para terminar siendo gerente de un fast food. No era lo que yo quería, nunca había querido eso, y eso fue una patada de tablero tremenda, pues. Y me salí y no tenía chamba. Y me puse a buscar, pues, ¿no? Y la primera chamba que agarré fue una chamba en una de las primeras empresas que hacía diseños para polos y los vendía para el mercado gringo, ¿no? Y estuve ahí trabajando un año porque quería trabajar en lo que sea que fuera diseño. En paralelo trabajaba en una agencia pequeñita y tal cual es lo que yo pensé en mi cabeza. Y dije, yo no he estudiado lo que he estudiado para terminar haciendo diseños para polos. Puta madre. O sea, una tras otra. Ya, ok. Así que agarré y dije, renuncio, me voy. Y ahí sí había sido un poquito más mentalizado y había cuadrado ya convertirme en un 8 horas en la otra chamba, pues. Y entré, digamos, a una agencia chiquitita, 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 muy pequeña. Y así fue como comencé a escalar digamos, en el mundo de la publicidad digital. Bitcar, si te pidiese que nos contases en una oración a qué te dedicas, ¿cómo lo harías? Una oración. Yo creo que lo principal sería desestigmatizar la chicha como cultura y apoyar esas ideas mediante el activismo, pues, mediante Nación Chicha, ¿no? Para alguien que no vive necesariamente en Perú, ¿qué es la chicha? ¿O qué es la cultura chicha? ¿Qué es la cultura chicha? La cultura chicha es una cultura que nace por el producto del proceso del migrante, exactamente el migrante de las provincias dentro del Perú hacia la capital, pues, ¿no? Esto viene de un proceso muy largo en el que el Estado siempre ha tenido como que olvidadas a las provincias, ¿no? Si ahora pasa, imagínate cómo era en los 90s, en los 80s, en los 70s, ¿no? Incluso antes, ¿no? ¿Qué pasaba con el provinciano? No encontraba educación, una buena economía, acceso a la salud, ¿no? Estas cosas en las provincias, entonces decide emigrar a Lima con la intención de poder darle a su familia aquello que no podían tener allá, pues, ¿no? El problema era que Lima, como capital, no estaba preparada para el migrante, digamos, en su estructura, por eso es que después explota y todo se convierte en caos. No solo que no estaba preparada, sino que no quería estar preparada, no quería recibir al migrante, ¿no? Ahí está el limeño que comienza a tratar mal al migrante, a discriminarlo, a hacerlo sentir mal, a hacer que deje de hablar como él habla, ¿no? En lo que le dicen el mote despectivamente, que en realidad es su dejo, ¿no? A tratar de no decir de dónde viene, a no decir dónde vive, si de repente vivía en Los Olivos, él decía no sé qué vivía en San Luis o en San Borja, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces es en este proceso en el que el migrante trata de adaptarse a una ciudad que no lo quiere, en el que surge la cultura chicha, pues, ¿no? Digamos que la cultura chicha básicamente es que se me nieguen a mí los medios para yo tener lo que quiero para mí, para mi familia, y en ese proceso conseguirlo, ¿no? Eso es básicamente la cultura chicha, y está muy ligada, sí, a lo que es la música, pues, ¿no? La música con la cumbia esta que entra más o menos en los años 50 por Colombia, se comienzan a hacer covers acá, y se comienza a mezclar con ese sonido andino de todos los migrantes que estaban llegando a Lima, y es en ese proceso en el que nace la chicha como música, pues, ¿no? Y ahí comienza a formarse todo lo que es la cultura chicha. Claro. Sí, de hecho, o sea, lo has explicado creo de una manera excesivamente clara, pero la cultura chicha, y quiero que me digas si es que estoy en lo correcto, tiene también, si bien es cierto, es una referencia, no sé si gráfica o pictórica o una imagen puntual, pero realmente es el sentimiento del provinciano, de la familia, de sus ancestros y tal, ¿no? La música
Claro, explota a los alrededores de Lima, explota la chicha y los migrantes se reúnen en grandes, en gigantescas fiestas claro, claro. llenas de, obviamente, de alcohol y de lágrimas por extrañar su tierra, su pueblo y por una ciudad, por este problema que tiene Perú hasta ahora, el centralismo, que los trata excesivamente mal, ¿no? Que no los reconoce como parte de... Y lo que siento yo, y Vidcar, a ver si es que voy por ahí, es que las generaciones que vienen detrás, ¿no? Los hijos de esas primeras generaciones o los nietos de esas primeras generaciones hoy revaloran por completo esa esencia cultural que sus abuelos o sus padres trajeron acá y puta, ahora la valoran y la quieren y la promueven. Sí, completamente, completamente. Lo que pasa es que también es muy gracioso porque es muy común que de repente, por ejemplo, yo he hecho talleres y en los talleres se pintan, se hacen las letras, se come y se pone música. Yo la música que pongo es chicha, ¿no? Y siempre hay alguien, o si no es uno, son dos o son todos, que reconocen alguna que otra canción. Entonces, lo que sucede es que siempre hemos estado empapados de esto. Solo que no, de repente no le hemos dado su valor o no le hemos dado la importancia, pero siempre hemos estado rodeados de eso. Siempre, 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 ¿no? Tal cual. ¿Cómo podemos identificar la chicha? O sea, ¿cómo identificamos los carteles? ¿Dónde estaban estos carteles chicha que iban invadiendo poco a poco de manera natural? Primero ese caos y luego completamente toda la ciudad le invadieron esos carteles que eran al inicio ese sinónimo de lo malo. ¿Cómo son? ¿Cómo es esa textura? ¿Cómo es esa tipografía? Ya, si hay algo que identifica mucho, digamos, al póster chicha, a la gráfica chicha, es su espontaneidad, su naturalidad, su mano artesanal. Tú ves de repente un póster chicha y no lo vas a... Y si lo comparas de repente con un trabajo hecho digitalmente o de repente hecho por un diseñador en una agencia de publicidad, vas a ver que si bien hay un cierto sentido de armonía, es un poco más tosco. Si quieres de repente puedes decirle grancha, todo es mucho más sucio, más artesanal. Si hay errores, hay la intención de rellenar todos los espacios, de usar muchos más colores. ¿Por qué? Porque había la necesidad absoluta dentro de una sociedad caótica de llamar la atención y de decir, este es mi evento, esto es lo que hacemos y esta es la música, pues, ¿no? Digamos, en el punto de vista publicitario. Pero si te pones a hablar desde el punto de vista de repente social, un póster, y yo lo veo así, es un grito de identidad y decir, estamos aquí, aunque no quieran, y vamos a seguir estando aquí. Ya de ahí viene el tema de trabajo de Nación Chicha, de la marca, de poner ese grito de identidad en un polo y que cada persona que usa un polo es como un abanderado de la cultura chicha. Para quienes escuchan este podcast, quizás puedan darse una vuelta por el Instagram de Nación Chicha o de Bitcar, que los voy a dejar en las notas de este episodio. Pero lo súper interesante, o por qué lo traigo a colación, es porque Bitcar usualmente hace videos en vivo en donde está él mismo produciendo alguno de estos pósters de los que acaba de hablar. Lo bravazo es que uno ve realmente ahí el trabajo artesanal, paciente, meticuloso de un artista. Y lo que te quiero preguntar al respecto es, ¿cómo era el proceso antes, hace años, de esta producción de estos pósters, de los pósters chicha, Vidcar? ¿Cómo los hacían? Porque, o sea, vamos, tú eres artista, pero tú tienes además una formación artística y tienes una referencia de lo chicha, es decir, sabes de dónde viene tu influencia, ¿me entiendes? Claro, claro. Lo que quiero entender es cómo esos artistas anteriores a ti producían. Ya, digamos que la manera de producción, como se hacía, es como se hace, todavía se mantiene, que es una manera completamente artesanal, pues, ¿no? Todavía se usa papel cortado, todavía se usa la malla, ¿no? No hay un proceso digital. Hay algunos sí que ya lo han masificado y comienzan a usar una parte del proceso digital y se nota en el acabado del póster porque es mucho más definido, mucho más claro, pero el proceso sigue siendo artesanal y es también una de las cosas que en Nación Chicha trato de mantener. Trato de evitar lo máximo el hacer un arte digital y si se va a hacer un arte digital, este arte digital debe sentirse, debe tener esa percepción, o por lo menos ese estilo de lo artesanal, ¿no? Con errores, con un despintado por acá, con una línea que no calza. No me imagino un póster chicha bien ordenadito, bien limpio, pues, ¿no? O sea, no, sí, o sea, no es, brother, o sea, no, ¿no? Y eso también es muy complicado porque en diseño nos enseñan eso. Claro, lo imagino. El equilibrio, la limpieza, el recorrido, y muchas de esas cosas dentro de lo que es el arte chicha no son válidas, No existen. no existen, no existen. Entonces hay un proceso que yo también tuve y todavía lo continúo haciendo, en el hecho de desaprender esa enseñanza de diseño
que me dieron y construir, digamos, esta intención mucho más natural, más orgánica, si se quiere decir, pues. Vidkar, ¿tienes tú alguna referencia artística dentro de tu familia? En mi familia no había gente que estaba estudiando en la universidad, entonces no habían como que personajes o sujetos con los que yo me podía sentir, digamos que identificados, ¿no? La única persona era mi padre que comenzó a estudiar en la universidad tiempo muy tarde, digamos, cuando yo ya estaba nacido, ¿no? Y podríamos decir de que mi acercamiento, digamos, al dibujo fue por su lado, ¿no? Porque él estudiaba biología y en ese tiempo ellos tenían que dibujar con carboncillo todas las especies, todos los animales, todo. Claro, insectos, Para claro. mí era muy normal ver dibujos de animales a carboncillo y a mano, digamos, en la casa, ¿no? Libros de Man, biología, ya. libros de naturaleza, ¿no? Entonces, ese fue mi acercamiento, digamos, al dibujo, ¿no? Entonces, hay un salto tremendo y en el colegio termino haciendo un mural porque quería hacerlo nada más el último año del colegio y, digamos, tenía un amigo en el colegio y él tenía a su hermano que estaba un año antes y él comienza a estudiar publicitario, el hermano de mi amigo, ¿no? Y yo ni siquiera pensaba en el hecho de estudiar, o sea, yo seguía, tenía un trabajo, ¿no? En algún punto desde ahí para adelante me nace la idea de entrar a Bellas Artes y se lo comento a este amigo mío y él, digamos, me da mis 100 miligramos de sahuevina. Y date cuenta, el momento en el que nos encontrábamos todos, que me dice, ya, brother, vas a estudiar arte en artes plásticas. ¿Quién te va a mantener? No vas a poder trabajar porque esos brothers están metidos ahí todo el momento, no pueden chambear. ¿De dónde vas a sacar plata? Tu vieja te va a dar plata para que tú puedas estudiar bellas artes y cuando termines puedas ser artista. ¿De qué vas a hacer después? ¿De qué vas a chambear, no? ¿Vas a hacer un estorbo? Me dijo así, fue así, fue muy directo. Yo como que lo entendí, absolutamente, no puse peros. Dije, men, tienes razón. No hay manera de que yo haga esto y me metí a estudiar diseño publicitario. Punto de quiebre, o sea, si el pata no te hablaba así, Claro, completamente. otra sería la A historia. lo que voy es que el punto, digamos, que de repente yo saco de ahí es, de repente a mí, digamos, como que me fue bien dentro del timeline de mi vida, ¿no? Y dónde estoy ahora, qué he conseguido. Hay gente a la que no le va bien y es básicamente por el mínimo, poco o nulo de las oportunidades o el simplemente hecho de conocer a alguien que, ah, man, ya, él está estudiando esto y le está yendo bien, ¿no? Y si a él le está yendo bien, que es como yo, o que es de mi barrio, que es de mi familia, a mí también me puede ir bien. Muchas cosas a las que podemos acceder es por un tema de oportunidades. Y hay gente que no las tiene. Vidkar, en ese contexto en que tú creces, en un ate, Ate era un arenal. claro, Ate siempre fue como la ruta por la que te vas para la sierra, ¿no? claro, lo imagino. Entonces justo Ate en su gran mayoría es gente de la sierra. Es el migrante serrano que se queda en Ate, ¿no? Y busca cómo acomodarse o invade terrenos. Siendo consciente de ello, ¿cómo es que se te ocurre incursionar en el arte con lo difícil que era? Es decir, tú tenías todo en contra, absolutamente todo en contra. Sí, lo que pasa es que yo creo que todos somos parte de este proceso, y el proceso es el hecho de querer, no sé si, bueno, sí, yo creo que muchos somos parte de eso exactamente, el hecho de querer tener más. Un tema medio aspiracional, ¿no? Muy aspiracional, ¿no? De querer de repente salir del barrio, tener mis cosas, ser independiente, de alguna manera, y creo que todos también hemos comprado eso. No está mal querer más, porque tú quieres crecer por ti, tu familia y estas cosas, pues, ¿no? El problema es que la publicidad te vende estas estructuras en las cuales tú no puedes caer y siempre ha sido como que la típica familia perfecta que es blanca, ¿no? La típica barrio perfecto que no es tu barrio, ¿no? ¿El proyecto de Nación Chicha nace en ese momento en ATE o hay un después? Digo, te lo pregunto porque no lo tengo muy claro. Nace mucho después, claro. Para que pueda aparecer Nación Chicha, yo tuve que, digamos, como que darme cuenta de eso que te dije hace un momento, ¿no? De que sí, no estaba mal querer tener mejores cosas y mejor, digamos, acceder digamos, a una mejor servicio de salud o a un mejor ambiente para trabajar, un mejor ambiente para vivir, pero sin dejar de ser lo que tú eras, sin dejar de querer a tu cultura, hasta a tu música, ¿no? Y este tipo de cosas, pues, ¿no? Yo tuve primero que abrazarme a mí como ser humano y entender de dónde yo venía como hijo de provincianos, y recién ahí fue posible, digamos, que crear y hacer que nazca Nación Chicha, pues, ¿no? De conceptualizarlo, De ¿no? otra manera no hubiera sido posible, de otra manera solamente sería un brother que hace polos
con una bonita gráfica para poder tener plata. En cambio, Nación Chicha tiene mucho más sentimiento, ¿no? Mucho más emoción, ¿no? Cada cosa que hago es como que una parte de mí y a la gente le gusta porque cuando lo ven sienten que también es parte de ellos. Entonces es muy chévere porque vas tocando la fibra de la gente. Ok, y ahí nace el proyecto, pero lo paja de esto es que ahora uno se encuentra con un proyecto realmente sólido, que es bastante activista, que participa en varias cosas, que entra a debates y tal, pero es finalmente también, de todas maneras, un emprendimiento, es un negocio. Hay que comer, hay que comer. Claro, Las salchipapas no se pagan solas. exacto. ¿Cómo es ese proceso, weón? O sea, ¿con qué te topaste? ¿Quién te enseñó a ser empresario, loco? En esta sed de querer tener algo propio y querer tener, no sé, como te digo, aspirar a mejores cosas o querer mejores entornos, mejores ambientes para mí y de repente para mi familia, siempre había la intención, como dije hace un rato, era como que esto no puede ser todo, tiene que haber más. Y enganchado a esto venía, tengo que crear un negocio de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, antes de que exista Nación, habrán existido pues 4 veces en las que traté de ser un emprendimiento y 4 veces de que las cosas no funcionaron, ¿no? Y es en este proceso en el que yo comienzo ya a hacerle caso a mi yo de querer investigar sobre la cultura chicha y digo, pues si no es ahora el momento, ¿cuándo va a ser? Además esto me llena y comienzo a investigar. Y ahí comienza ese proceso de como que aceptarme, de conocerme, saber de dónde vengo, entender mi pasado, ¿no? Y es en ese proceso en el que comienzo, digamos, a hacer letreros, a pintar letreros. Hay amigos que comienzan a ver los letreros y me dicen, oye, llévatelo, pues, bro. Oye, no, Ah, no, llévatelo, o sea, ni siquiera, oye, te claro, lo compro. claro. Otro era como que, pues, no sé, dame 10 lucas, pues, si quieres. Pues, no, toma, pues, ¿no? Entonces, más o menos para el letrero número 20 pues, ¿no? Que pasaba esta cosa, dije, aguanta, aguanta. Dije, brother, acá está pasando algo, ¿no? O sea, ¿por qué la gente quiere estas cosas? Y es de alguna manera que ahí el olfato de crear un negocio, un emprendimiento, es como que se me activa y digo, ajá, acá hay algo, y comencé a pensarlo, y comencé a estructurarlo, comencé a pensar cómo puede ser, qué es lo que está pasando. Comencé a trasladar todo lo que había estado investigando sobre la cultura chicha para mí, y tomo en cuenta el hecho de que la chicha había estado estigmatizada y que no había alguien, un colectivo, un sujeto, una persona o una organización que tome la bandera de lo chicha y que todos los días del año se dedique a trabajar la chicha. Si bien es cierto, habían colectivos y artistas que trabajaban la chicha para exposiciones, con acciones específicas, ¿no? Y después Claro, para muestras, ¿no? Para alguna para, muestra puntual. claro, alguna muestra puntual, alguna campaña de repente del tal o tal cosa, pero no había nadie que sea un abanderado y que diga, esto es chicha, amamos la chicha y todos somos chicha, ¿no? Una cosa así. Entonces dije, no hay esta vaina, alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo y ese alguien soy yo. Dije. Ahí comienzan a aparecer todos esos años de experiencia en publicidad, todo lo que estudié. Entonces, toda la experiencia que he aprendido en diversos campos tomó validez, ¿no? Y todo se comienza a estructurar y amalgamar. Y es ahí que nace Nación Chicha. Cuando me preguntan, oye, ¿qué necesito para emprender? ¿O qué necesito para poder seguir creciendo? De repente, no, brother, o sea, tienes que explorar un montón. Aquellas cosas que tú crees que no te sirven para nada, en algún momento te sirven para de repente, para generar un proyecto. Entonces, mientras más amplio seas de tu mente y más cosas puedas conocer, es mucho mejor para ti, ¿no? No creas que solamente porque eres, de repente, este administrador vas a poder hacer un negocio, ¿no? De repente, no sé, de repente te metes a un taller de cerámica, weón, y descubres que lo tuyo es la cerámica que te gusta y encuentras una pieza que puedes promocionarla, que puedes venderla y que es parte de ti, y solamente por el hecho de haber salido y dar un salto afuera de lo que eres tú y lo que siempre es tu día a día, puedes encontrar algo que te lleve a pues, de repente crear un negocio, un emprendimiento o algo. Pues. Ahora, Bitcar, ¿cómo se estructura una empresa? ¿Cómo se estructura un negocio como el que tú tienes? Si algún artista escucha esto, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Cuáles son esos pasos que tú has aprendido además a punta de caídas que se tiene que estructurar un proyecto? Uf, la pregunta más difícil. Difícil, ¿por qué? Porque todo era un terreno completamente inexplorado, ¿ves? Porque
cosa es que 20 amigos te digan, oye, te paja tu letrero, dámelo, y se lo llevan. Y la otra es hacerlo negocio. Claro. Otra cosa es un negocio en el que tengas que producir mensualmente para que puedas pagar tu agua, tu luz, tu comida. Entonces fue un aprendizaje constante. Digamos que hacer un negocio en base a lo chicha era complicado porque si bien es cierto ya había una recepción y una percepción un poquito más abierta a esto, aún es una lucha constante porque mucha gente lo ve y dice, ah, qué paja, qué chévere, me gusta esto, ¿no? Pero me gusta como para tomarle una foto y compartirlo, pero no como para considerar que me podría poner ese polo, o que podría usar esa gorra, o que podría tener ese letrero en mi jato, pues, ¿no? Entonces es una lucha constante para poder enseñarle a la gente y que se den cuenta de que eso es también parte de ellos y como parte de ellos también lo pueden adquirir y lo pueden tener. Entonces, ya en el proceso, por ejemplo, yo aprendí a siempre estar constante en la producción. Y es algo creo que se puede ajustar a cualquier negocio, ¿no? O sea, siempre tener algo nuevo que ofrecerle a alguien. Entonces, tienes que comenzar a estructurar y a armar y siempre estar creando constantemente cosas para que la gente siempre se mantenga atenta a lo que tú estás haciendo, ¿no? Yo creo que eso es Es- muy importante. pero además articular con otras iniciativas y además hacerlo de una manera noble, ¿no? Tú armaste o fuiste parte de esta marcha de Ni Una Menos y te lanzaste con los carteles libres. ¿Cómo fue esa experiencia, weón? Lo que pasa es que yo creo que si tienes la sensibilidad para poder hermanarte o sentir tú la lucha del migrante que llegó a Lima y fue discriminado, maltratado, olvidado, yo creo que también tienes que tener la capacidad de poder sensibilizarte con la lucha de las mujeres por ser sujetos y personas libres de poder caminar en la calle y que no les pase nada. Seres humanos que pueden ser respetados y que no sean maltratados, asesinados. Yo partí desde ahí, justamente por el tema de la mujer. Entonces, yo creo y lo considero, y creo que tú también, somos parte de una generación en la que hay muchas madres solteras. Y surge de ahí el tema de apoyar a la lucha de la marcha del Día de la Mujer, ¿no? Y es ahí donde sale el póster de libres y sin miedo nos queremos, ¿no? Y ahí surge la acción de agarrar el póster como pieza para comunicar tonos, chichas, ¿no? Y de repente de cumbias también, y usarlo como un medio para dar el mensaje de apoyo a la marcha. Surge de ahí, surge digamos, de esa intención, ¿no? De entender el dolor ajeno y de querer apoyarlo. Sí, sí, tal cual, brother. Dense una vuelta por el canal de YouTube de Nación Chicha y van a encontrar ese video donde aparece Bitcar con algunos voluntarios, amigos seguramente suyos, donde estaban en la madrugada previa a la marcha de Ni Una Menos, todo el recorrido pegando carteles que decían eso, ¿no? Libres nos queremos, ¿no? Claro, libres y sin miedo nos queremos. Libres y sin miedo nos queremos. Sí, es alucinante. Y luego, de hecho, aparecen en el video las fotografías de hombres y mujeres que se topan con esos carteles en la ruta y empiezan a tomarse fotos, ¿no? Y lo perennizan, esta participación de Nación Chicha con el movimiento de Ni Una Menos. Claro, y eso permíteme ahí, Dale, dale. ¿qué? Es lo paja porque ves trasladada esta intención del migrante cuando se origina el tema del uso del postre para poder comunicar el tema de sus eventos y de alguna manera decir, estamos aquí, somos esto y no nos vamos a ir porque somos migrantes y eso es lo que nos gusta. Y el código visual de aquel que quiere ser visto y pasarlo digamos, al activismo, ¿no? A la intención de apoyar el día de la marcha por la mujer, ¿no? Libres y sin miedo, con verde fosforescente, naranja, amarillo, ¿no? Con estrella. Me parecía que era lo mejor, porque era un mensaje de que, y pasaba también con los postres, era que de repente no te puede gustar, pero lo vas a ver y el mensaje te va a llegar. Y con eso, para Nación Chicha era suficiente. Y era suficiente para estas personas, para estos migrantes que hacían los pósters sus eventos. Me parecía que era un código visual que era muy familiar a todos nosotros y era el medio adecuado y lo suficientemente potente como para dar este mensaje, pues, ¿no? Tal cual, weón. Tal cual, brother. Tal cual, tal cual, tal cual. Bitcar, nada más tengo una última pregunta relacionada al emprendimiento para ya cerrar esta etapa y pasamos a la etapa de preguntas cortas. ¿Cómo un artista debe valorizar sus piezas, juego? ¿Cómo sabes si lo que estás cobrando no es lo correcto? ¿Cómo haces todo ese proceso? Uf.
esto es un trabajo que yo puedo hacer, que otras personas no lo hacen. Aparte tiene un valor cultural, tiene un valor que está enraizado y que es parte de nuestra, pues, ¿no? Entonces, si yo comienzo a quitarle valor a esto, la gente también va a sentir que eso no tiene valor. Y en Generación Chicha es como que ya, ¿yo cómo hago de que esto se entienda que tiene este costo económico y que tiene este valor? ¿Cómo le doy valor a mi trabajo? Entonces, algo a veces que yo converso con mucha gente que hace emprendimiento, yo recomiendo mucho es graba y muestra cómo haces tu trabajo. Muestra lo que cuesta hacer el trabajo. Si para ti es muy normal hacer un dibujito en una hojita y de Ujú. ahí pasar a hacerlo realidad, graba, haz una pequeña toma, de repente 2 segundos del dibujito, haz una segunda toma de tu primer molde, de tu tercer, y al final pones cómo está el producto final. ¿Por qué? Porque ahí la gente entiende que detrás de esa cosa que que compras y de repente pones en tu mesa para adornarla, hay un esfuerzo de alguien que se está dando el tiempo y el trabajo para poder hacerlo y que además se tomó el tiempo también para poder aprender a hacerlo. Esa es una manera que yo creo que es muy buena para aprender y enseñar de que lo que estás haciendo tiene un valor, tiene un esfuerzo. Si la gente no sabe lo que cuesta hacer algo, no va a saber lo que cuesta hacer algo. Edgar, vamos a pasar a una etapa de preguntas concretas. La respuesta no tiene Ya. que ser concreta, puedes en verdad explayarte y reflexionar lo que quieras. ¿Qué país del mundo te gustaría conocer? Ah, sí. México. Me fascinan mucho los países que de alguna manera tienen una identidad marcada o han logrado mantener una identidad definida a pesar de toda esta globalización y la europeización que siempre hay o la americanización que siempre hay, pues, ¿no? Genial. ¿Algún libro, no sé, documental o película que te haya cambiado la vida? Uf. Libro, bueno, de hecho hay 3 libros que uso mucho cuando hago los talleres cuando hacía los talleres porque eran presenciales, ya no se pueden hacer. Primero es el ¿De dónde venimos los cholos? De Marco Avilés, libro muy conocido, que para mí fue como que muy importante, ya que había muchas cosas que yo ya pensaba y que este libro me ayuda a articularlas, pues, ¿no? Decir, man, ya puta, sí, es esto, ¿no? Es lo que hace ese Esto es lo libro. que yo pensaba, pero no tengo la habilidad para poder escribir como escribe Marco. Y Avilés tiene esta habilidad de que cuando uno lo lee dice, puta madre, ¿por qué no se me ocurrió a mí? claro, sí, es así, es eso, es tal cual, ¿no? Entonces, lo que hace Marco es hablar justamente eso, de dónde venimos los cholos y desde su sensibilidad, pues, ¿no? Ese es un libro para mí muy importante. Después también está otro libro que es Tropicales y Andinos. Es un libro muy pequeño, muy fácil de digerir. Habla justamente de este proceso histórico y musical de cómo entra la cumbia al Perú Ah, ok. desde los años 50. Y también hay un tercer libro que es más enfocado en la chicha, porque está mucho más enfocado en la chicha, se llama Perú Chicha, es de Dorian Espesúa Salmón. Para mí esos 3 libros son muy importantes. Bitcar, la primera pregunta que te hice fue, ¿qué mensaje le darías a ese Bitcar de hace 10 años? Y la pregunta Ya. relacionada a esto es, si ese Bitcar de hace 10 años hoy llega a tu jato ahí en Miraflores, a tu casa, nuevamente, para los que no saben lo que es jato, entra por esa puerta que está ahí a tu costado, entra bruscamente y Ya. te ve y te dice, ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué le responderías? Te va a encantar, brother. Tranquilo. Va a llegar. Un amigo cercano. Ah. Alguna vez conversamos y me dijo, huevón, así como nos hablamos pata, huevón, ¿qué pasa, Leo? Puta, ahora te veo que eres feliz, Uy, ¿no? o pez loco. Yo como, sí, huevón, Leo, sí, soy feliz haciendo esta vaina porque ya soy ese sujeto, pues, ¿no? Ya sé quién soy, ya tengo una identidad definida, pues, ¿no? Bitcar, ¿existe la felicidad? Obvio, claro que sí existe. ¿La has alcanzado? La puedes alcanzar constantemente. No puedes vivir tampoco siempre en la felicidad, ¿no? Y yo creo que parte de la felicidad también es aceptar que no siempre estás feliz. Si lo aplicamos a un emprendimiento, es como si crees que todo va a ir bien siempre y que tu éxito es que siempre todo esté bien, te vas a dar con un golpe, brother, del que o no te levantas, si te levantas vas a aprender una gran lección. Jodas, chongos, problemas, siempre van a haber y lo normal es que pasen. La vaina es como tú le das vuelta a estas cosas, pues. ¿Cuál es tu mayor temor en la vida? ¡Asu! Mi en la vida. Yo creo que es envejecer, pero no es envejecer cronológico. Yo creo que parte de envejecer es tener una mente cerrada, no estar abierto a tener más conocimiento, a conversar con otras personas, a darte el tiempo de escuchar su perspectiva de las cosas y tratar de entenderlo, no apoyarlo, porque
es lo normal que de repente no lo compartas, por sí tratar de entender de dónde viene, pues, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para mantenerte, digamos que, no sé si joven mentalmente de alguna manera, ¿no? ¿Cuán importante es la pasión en tu vida? Puta, es lo más importante en la mía. Es lo más importante. Y creo que es porque soy una persona apasionada, ¿no? De hecho, yo tengo un hermano, me voy a explayar un poquito. Yo tengo un hermano que ahorita debe tener unos 20 años, 22 años, y entró en este proceso en el cual debía o tenía, porque eso era lo que tenía que hacer, definir qué era lo que iba a estudiar, ¿no? Entonces, yo entré en un trompo brutal porque es mi hermano, su papá de él también es un papá ausente, ¿no? Entonces, yo siento mucha responsabilidad, mucho cariño por él. Entonces, mi gran pesar era que él, que este huevón, encuentre su pasión. Porque para mí, porque yo ya lo he encontrado, ¿me entiendes? Qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta. Entonces, mi gran problema era, mi gran duda era como que él encuentre su pasión, porque si él encontraba su pasión, de repente todo iba a ser difícil o complicado, pero iba a ser lo que él quería estar haciendo, ¿no? Y cuando tú quieres hacer lo que estás haciendo, te puede ir mal, puedes cometer errores, pero vas a seguir y algo vas a construir, brother. Algo vas a construir. Es inevitable, ¿no? Y era mi gran preocupación y yo me estresaba y conversaba con amigos, y digo, cálmate, porque tú no puedes poder tomar decisiones con él, por él, porque la decisión tiene que ser de él, pues, ¿no? Y una vez una amiga me dijo, pero de repente él no es de las personas que tienen una pasión. De repente él quiere un trabajo tranquilo, que le dé para poder estar tranquilo, para no, un trabajo de repente oficina, de repente es lo que él quiere, ¿no? Y vas a tener que aceptarlo porque de repente él es así y no la tiene, ¿no? Y no va a estar mal la pasión. Entonces a mí me chocó porque yo soy una persona muy apasionada en las cosas que hago, este, y tuve que aceptarlo, pues, ¿no? Porque era posible, ¿no? Ya él comenzó a estudiar y cada vez que le pregunto cómo te va, es como que descubro un brillo en sus ojos en el que me dice como, sí, esta vaina le gusta, así que déjalo en lo que pueda, pues, ¿no? Entonces, sí, para mí la pasión es muy importante en las personas. De hecho, este, una persona apasionada a mí me llama la atención, ¿no? Alguien que siempre clavo mi vista en gente que tiene un proyecto o tiene algo que hacer o tiene una meta o quiere hacer algo o quiere cambiar algo o quiere modificar algo. O cuando tú le preguntas, no sé, oye, ¿y cómo es que haces ese, no sé, cómo es que cortas ese papelito, no? Y el brother a la flaca le abrió los ojos, sí, yo lo corto así, hago esto, yo. Genial, mi respeto, ¿no? Eso a mí me compra mucho, me vende. Vidgar, hemos terminado, weón. ¿Cómo la pasaste? Ay, puta madre. Gracias por pensar en mí No, para esta entrevista. Está de puta madre. Vas a tener que poner el pitito a todos los mierdas y conchesumares. así terminó mi charla con Vidgar. Recuerden que nos encuentran en Instagram como @intervenartepodcast. Cuéntenos qué les pareció este episodio. Si conocen a alguien que debamos entrevistar, pueden registrarlo en el link de nuestro perfil de Instagram. Eso es todo por hoy. Que estén bien. Si tú no le dices a una flaquita que la quieres, ella no va a saber que la quieres, por favor. Es así de simple. Y ya cuando le dices que la quieres, le invitas su quinoa, peo, su maca en Ya, la su quinoa, carretilla. claro, su pan con huevo frito. O pan con lomo saltado. Pan con lomo saltado. Bravazo, mi brother. Porque si no te come quinoa, no pasa nada. No pasa Claro, nada. no, si no tomas su quinoa en la carretilla, caliente, claro. No, si te dice Starbucks, no, ya fuiste ya. No, fue, queda afuera, pero bueno, claro, claro.